Habláis de cómo las empresas o cómo las entidades cuentan las cosas o quieren contar las cosas, pero ¿creéis que los medios generalistas, no los vuestros que sí tenéis una conciencia y tenéis una trayectoria y una profesionalidad en este tema contrastada, sino los generalistas, creéis que lo están abordando adecuadamente, que son responsables muchas veces de las cosas como las transfieren a la sociedad, a sus lectores? Pues yo creo que no, tanto como sería deseable. Lo comentaba antes Esther, poniendo como ejemplo el tema de la COP, precisamente. Y es cierto que los medios generalistas, también entendible por otro lado, se mueven por impulsos de la actualidad. Y en noviembre, diciembre vimos como la actualidad era el tema de la sostenibilidad ambiental y los medios generalistas pues cubrieron ese gran evento de la sostenibilidad medioambiental. Los ODS, por ejemplo, ya han sido más discretos, ¿no? Porque quizás es algo más intangible, esos nuestros grandes planes de Naciones Unidas que en el fondo, no nos engañemos, la inmensa mayoría de la gente desconoce absolutamente. Entonces esos yo al menos los he visto menos en medios generalistas, ¿no? Luego aparecen crisis relacionadas, por ejemplo, por lo que decía Pablo, ahora la información fluye más y más rápido. Entonces la deslocalización de las empresas ya no es ningún atajo, porque te pillan, ¿no? Porque te pillan. Y entonces lo tienes que hacer bien aquí y lo tienes que hacer bien allí, porque si no, tarde o temprano, algún periodista, algún medio va a acabar destapando lo que crees tú que no sabe que hace tu mano izquierda o lo que hace la derecha, ¿no? Y en ese sentido sí, pero son aspectos informativos que se tratan, pienso yo, de una manera puntual y, por desgracia, cuando vemos monográficos y especiales en los medios generalistas, quizás sea un punto de vista un poco crítico, pero ¿qué le vamos a hacer? Creo que está demasiado vinculado al marketing. Hombre, los grandes medios, pues es verdad que no, pues eso, que se mueven a lo mejor a impulsos. Claro, la responsabilidad social, como es tan transversal, pues cuesta, no está organizada pues en secciones como claro. Podría ser política, economía, sociedad, pero yo creo que hay temas que sí que se encuentran pues en temas de sociedad, de economía sobre todo, pues temas de buen gobierno, temas de sociales y medioambientales, pues que sí que se tratan. Lo que pasa es que se trata a lo mejor más con ese carácter informativo global, claro, que especializado. Pero bueno, y aquí pues los medios, pues yo creo que todos los periodistas en general pues tenemos algo de culpa, que a lo mejor en los grandes medios pues no se pone en valor que es necesario comunicar pues no sé, temas de desigualdades, de medioambientales, de transparencia, y que a lo mejor, como decía antes Carlos, pues seguramente pues tengan lectores, tengan audiencia. Pero ya sabes lo que dice, ¿no? Good news, no ya, news. Efectivamente, hay que luchar contra que las buenas noticias no son noticias. Claro, por eso me refería a que a veces el marketing, para introducir esa información, hay que empujar desde la publicidad y el marketing, porque de otra manera un periódico o un medio generalista no entendería muy bien o no le encajaría muy bien en su parrilla. Decir, bueno, ¿por qué tengo que hablar de este plan de solidaridad de esta empresa en tal país? O, en fin, ¿qué sentido tiene que yo cuente esto? Y dice, bueno, lo que le estoy haciendo es el caldo gordo a esta empresa en ese sentido, ¿no? Pues yo creo que informan de manera correcta. Creo que sería un poco la conclusión, que informan pues, dependiendo de la percha informativa que tengan en ese momento, y el resto del año pues están un poco más olvidados. Y hay que recordar que en los medios generalistas y en muchos medios está el periodista multitarea que tiene que saber de todo, y que un día se va a cubrir social y el otro día política. Entonces tampoco podemos pedir mucho más, ¿no? Yo creo que lo hacen de manera correcta, con rigor y más de manera informativa, ¿no? Que decíais. Eso es un poco la conclusión. Sí, lo habéis comentado antes. No hay mucho. No están excesivamente los medios generalistas politizados o pendientes de... Entonces, al final la responsabilidad social, que es yo creo que mayoritariamente son noticias buenas. Cuando alguien, una entidad o una empresa decide hacer una actividad o una acción, o ponerla en valor o comunicarla, quizá no tiene ese tirón
que pueda tener si nos hubiésemos saltado el tratado de tal o... Sí, sin duda. Sin duda. Entonces, algo que comentaba Pablo antes, de que la RSC es transversal. Entonces, esto, en el tema de la RSC ambiental, lo vemos con claridad, ¿no? Una que fue secretaria de Estado de Medio Ambiente lo decía en una ocasión en un congreso de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Claro, la exigencia clásica era que el medio ambiente tenga una sección en la prensa generalista. Luego esa corriente cambió al hecho de intentemos introducir la sostenibilidad ambiental de una manera transversal en todas las secciones, por decirlo de una manera clásica, de un periódico. Y esta secretaria de Estado lo decía, tenéis sostenibilidad ambiental desde la página 1 hasta la 60, realmente. Es que todo depende cómo se lea. La mirada y la lectura que tú hagas, la interpretación que tú hagas de la información, que puede dar un sesgo sobre sostenibilidad ambiental, sobre sostenibilidad social. Es decir, no necesariamente tiene por qué haber, y no creo que lo habrá nunca, ¿no?, una sección de RSC, por lo que decía Pablo, porque es absolutamente transversal, lo afecta a todo. Pero a veces cuando tú buscas ese perfil, lo encuentras en informaciones que aparentemente no tienen nada que ver con este campo. Esther, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que efectivamente en los medios generalistas se aborda todo, o sea, se abordan de manera muy puntual todos los temas en distintas secciones, y el problema es que no hay ese gran paraguas o esa sección que se llama responsabilidad social, y esto también lleva pues que la responsabilidad social, después de llevar más de 10 años implantada, pues todavía salía el otro día el informe de Forética del estado de la RSC en España, de la percepción, y solo el 42% sabía o intuía lo que era la responsabilidad social, ¿no? Entonces, sí se habla y te puede sonar, pero si no lo englobas bajo ese concepto es muy complicado que cale al ciudadano global. Claro, ahí también hay que diferenciar respecto a la percepción que tú comentabas en porcentaje de los ciudadanos. Hay muchas veces que el ciudadano, cuando le lanzan el mensaje de esta empresa ha hecho esto, y antes hablabas de responsabilidad fiscal, por ejemplo, ¿no?, muchas veces el ciudadano dice, claro, es que tiene que hacerlo. Es obligación muchas veces. En medio ambiente ocurre muchísimo, ¿no? Es decir, hemos mejorado nuestra depuración de agua de tal y de cual. Dices, claro, es que la directiva europea del agua te exige hacerlo, y la ley nacional también. Es decir, que muchas veces, yo insisto, que el ciudadano, que tonto nunca ha sido, no es que sea más listo ahora, que es que tonto nunca ha sido, lo que pasa es que ahora tiene más información, claro, muchas veces, y esto es absolutamente negativo y contraproducente para la empresa que lanza este tipo de estrategia, es decir, hemos hecho esto, y dices, pero si es que os obliga la ley. En responsabilidad social, quizás, a nivel social quizás menos, pero por ejemplo en la ambiental, yo pienso que es un error en el que se cae muy a menudo, ¿no?, intentar vender, entre comillas, un avance, un éxito, cuando realmente lo que estás haciendo es cumplir la ley, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el tema de las certificaciones, ¿no?, viene a reforzar ese compromiso, ¿no?, pero por encima de todo, lo que tienen que hacer las empresas es cumplir la ley. Claro, lo de cumplir la ley, los teóricos dicen que la RSC es más allá de cumplir la ley. Lo que pasa es que hay veces que no se cumple la ley, por eso, claro, por eso a veces yo creo que sí que es necesario que, bueno, no sé si comunicarlo, pero recordarlo. Sí. Y en el papel de los medios, aparte de poner en valor pues cosas, iniciativas innovadoras que hagan las organizaciones, las empresas, pero también está el papel de los medios de denuncia para cambiar realidades, y yo creo que eso también es responsabilidad social, la función de los medios. El año pasado, con el escándalo al hilo de transparencia fiscal, con el escándalo de LuxLeaks, de que empresas multinacionales tributaban, tenían la sede social en Luxemburgo, en un país de la Unión Europea, en vez de en otros países donde tenían más actividad para tributar menos, pues eso es pura responsabilidad social. O sea, tú haces tu actividad y en vez de pagar un 10%, pues pagas un 2% de impuestos en este país. Y ahí la Comisión Europea pues está abierta una investigación y va a tratar de poner coto a esos paraísos fiscales. Paraísos, o sea, eso es una legalidad, por eso si se puede hacer es por algo. ¿Por qué se puede hacer en ese país y no en otros? Entonces yo creo que claro, que eso al fin y al cabo es responsabilidad social, de sostenibilidad. Lo que pasa es que pues, no está enmarcado como tal, pero sí que es la responsabilidad social económica de toda organización, y yo creo que los medios tenemos ese papel también de
de poner sobre la mesa ciertos aspectos que suceden para que se puedan cambiar. Pues yo creo que los medios, aparte de lo que has comentado, también debéis enseñar a las empresas a vender lo que verdaderamente tienen que vender, lo que comentabais. O sea, no es que sea esto obligación, no lo vendas como un avance, cumple con tu obligación. Pasaremos desde mi punto de vista del mundo de la información al mundo de la comunicación. Yo los diferencio mucho, ¿no? Que efectivamente, muchas veces, lo hablamos al principio con el tema de las redes sociales, hay que avanzar, las empresas avanzan, como es, sí, sin duda, como es lógico, ¿no? También por esa presión, esas exigencias cada vez mayores por parte de la sociedad, pero a veces no solo consiste en informar, sino en comunicar. Y aquí es donde yo veo la gran diferencia y donde se acaban cometiendo errores como el que, por ejemplo, comentaba Pablo hace un momento, ¿no? Bueno, por el hecho de contarlo, yo ya he cubierto el expediente, lo he lanzado, he usado mis redes, mis canales y bueno, pues ya he cubierto el tema y ya la gente se da por informada. Pues no, ni la gente se da por informada, ni el mensaje a lo mejor ha llegado bien. Es decir, yo he hecho muchas veces de menos estrategias de comunicación serias para contar cosas que de verdad se están haciendo, con un punto autocrítico en algunos casos, ¿por qué no? Cosa que yo tampoco veo muy habitualmente y que, insisto, como decía antes, la gente lo acaba relacionando más con el mundo del marketing y de la imagen publicitaria que de acciones reales, ¿no? Y cuanto más te acercas al mundo de la imagen publicitaria, más credibilidad pierdes hasta que caes en el pozo del olvido, ¿no? En ese sentido. Yo creo que en ese sentido los medios especializados hacemos más criba, ¿no? Y somos mucho más críticos, analizamos profundidad, ¿no? Los temas y se cuelan menos de estas notas de prensa muy publicitarias. Sí que en los generalistas te puedes encontrar porque además te dan datos muy importantes, ¿no? Que se han reducido las emisiones y son datos muy relevantes que efectivamente si las ves así te suena muy bien, ¿no? Un 80% de titular queda fenomenal en un periódico, pero en ese sentido yo creo que los periódicos especializados en esta materia tenemos más criterio en ese sentido y hay más filtro, ¿no? Que en otros sí que te lo puedes encontrar. ¿Tú compartes también, Pablo? Sí, comparto lo que dicen Carlos y Esther, y en lo de que tenemos que enseñar a las empresas, pues yo creo que es complicado, no lo sé. No digo enseñar, sino No. marcarles a lo mejor. Sí, cómo marcarles el camino, la dirección. Claro. Pues sí, lo que pasa es que yo creo que muchas veces cuando se comunica en la empresa lo hace el departamento de comunicación, y decía antes que es más fácil comunicar cosas buenas, como temas de acción social, que otras que son más importantes para el negocio, como puede ser pues qué haces con tu cadena de proveedores, cuántos proveedores tienes en España, cuántos tienes fuera, si has implantado un nuevo código ético. El tema de la ética, hace poco estaba en una charla y dijo, no, es que la ética no la comunican las empresas porque se presupone que son éticas. Bueno, se presupone hasta que se deja de presuponer, como se ha visto en muchas ocasiones. La ética no está en el ámbito de lo jurídico. Claro, por eso. Y entonces, porque pues no sé los códigos de conducta, los códigos de comportamiento, etcétera, que es lo que hace, al fin y al cabo, las personas hacen la empresa y es cómo se comporta esa organización. Y yo creo que hay un montón de temas formidables por descubrir, que cada uno de nosotros aquí y otros medios pues intentamos buscarlos, esa historia que contar, pero que a las empresas pues les cuesta a lo mejor contarlas por iniciativa. Yo creo que ahora con el tema del buen gobierno, bueno, ahora están empezando a salir los informes, pues ha habido poca comunicación, ¿no? Yo creo que ha habido casi escasa, o sea, está ahí el código de buen gobierno, pero poco más. Entonces, pues yo creo que habrá sido una buena oportunidad pues para comunicar vinculando buen gobierno con RSC, que está haciendo las empresas, y no se ha hecho. Entonces yo creo que se pierden a veces muchas oportunidades en las empresas. Y entonces, en esta línea, ¿qué es más importante? ¿Hacer las cosas o contarlas? Las dos cosas. Primero hacerlas, o sea, porque si las cuentas y no las has hecho, malo. A lo mejor la primera no te descubren, pero la segunda te van a descubrir. Y si no, tienes que primero hacerlas y luego contarlas. Sí. Aquí a mí me gustaría apuntar un tema que creo que es importante, y es la prostitución de las palabras. Todos sabéis que esto va por modas, y en los últimos años hemos quemado entre todos la palabra sostenibilidad. Es decir, hoy por hoy, y lo digo yo, que tengo una revista que se llama Ciudad Sostenible, pero es así.
Y esto es producto muchas veces del uso, sobreabuso, que el mundo empresarial hace para comunicar sus acciones. De repente, todas las acciones de las empresas, estoy pensando en empresas, por ejemplo, más vinculadas con el tema del medio ambiente, todo lo que hacían era sostenible. ¿Os acordáis cuando los coches eran ecos? Todos eran ecos, hasta que la Unión Europea tuvo que meterle mano a la publicidad con esto del eco, porque si un coche emite menos gramos de CO2 está bien, pero no es eco. En la alimentación hemos visto casos importantes también en ese sentido, ¿no? De cómo se gastan y se malusan las palabras, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer las cosas, pero efectivamente también luego hay que saber comunicarlas. Y, por ejemplo, abusar de conceptos que se ponen de moda, lo que acabas es aburriendo al personal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque acabas desgastándola hasta el punto que esa palabra pierde su significante. Es decir, su significante y su significado. Es decir, ahora tú ves una comunicación que empresa X ha hecho un proyecto sostenible en o para, sostenible, otra es sostenible, y venga, ¿y ahora por qué es sostenible? Es decir, que eso también va en la línea de que sí, hay que hacer las cosas, que a veces se hacen muy bien, pero luego también hay que tener mucho cuidado cómo se empaquetan y cómo se comunican, ¿no? Partiendo de la base de que la gente de tonta no tiene un pelo, ¿no? Ahora, por ejemplo, todas las empresas están en procesos de economía circular. La economía y la resiliencia y la economía circular son los nuevos mantras que vienen al mundo empresarial, al mundo de la gestión, y claro, empiezas a ver lugares y momentos en los que se usan esos términos que aparte de que no estén bien usados, es que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo, ¿no? Pues eso yo creo que es importante, el respeto a los conceptos y sobre todo el respeto a los lectores, a los receptores de la información. El problema es que si cambias el término ya se deja de asociar, ¿no? Sí, o sea, que al pero final vuelves a perder un poco al lector, sí, ¿no? Puede ser, sí. Que ya ha asociado sostenibilidad, que ya sabe lo que es responsabilidad social y le cambias a compromiso social y dice, bueno, ¿y esto ahora qué vuelve a ser, ¿no? Otra vez una reinvención del concepto, pero bueno. ¿Cuál era la pregunta? Primero hacer y luego comunicar, sin duda. Sin lugar a dudas. Oye, quería deciros, habláis de los términos, habéis sacado encima de la mesa el tema de los términos, de la sostenibilidad, de que la gente, entre todos hemos ido quemando, pero el tema de la RSC, que ha pasado a ser responsabilidad social corporativa, RSC, a responsabilidad social, a responsabilidad corporativa, al final, ¿qué es? Bueno, yo creo que cada... ¿O qué es? ¿O qué va a ser? Bueno, yo creo que todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, responsabilidad social de las empresas, sostenibilidad. Aquí en la estrategia española pues se denomina responsabilidad social de las empresas porque venía de la definición del foro de expertos del Ministerio de Trabajo de hace años y bueno, es el término que se acuñó. Y el Corporate Social Responsibility del inglés pues viene también más del RSC. Yo creo que, claro, estos términos pues a lo mejor el concepto no ayuda a que cale en la sociedad. Y claro, desarrollo sostenible pues a lo mejor se entiende más, sostenibilidad también, pero claro, sostenibilidad a veces mucho más se asocia a la parte medioambial que a la parte económica. Y pues a lo mejor pues también hay algo de penitencia en eso, en el concepto de que no se traslada a la sociedad. Ahí puede haber algo. Es verdad lo que dice Esther, que muchas veces no puedes estar cambiando los conceptos. Lo ideal sería que cada cosa tuviera su nombre, ¿verdad? Su matiz. Pero es verdad, eso puede generar hasta más confusión todavía, ¿no? Eso es cierto. Todo yo pienso que el común de los mortales no entiende ni accede ni le interesa muchas veces este gran concepto de responsabilidad social corporativa. Hace poco, Pablo, ¿te acuerdas que nos veíamos en otra historia que tú organizabas y hablábamos de cómo las empresas entras en su web y dices, a ver, voy a ver la memoria de sostenibilidad, ¿no? Primero te cuesta encontrarla y luego te encuentras un PDF que al ciudadano medio no le va a interesar en absoluto, ¿no? Es decir, que más allá de cómo se llame, es fundamental, ¿no? el comunicar lo que haces, ¿no? Eso es muy importante. Y que ahí, cuando se habla de por qué, o sea, de la importancia me quedaba ahí, de la... terminología. Sí, de la terminología, efectivamente, sí, de los términos. Que lo que quería decir era,
a lo mejor el ciudadano a pie no sabe lo que es RSC, sostenibilidad o, bueno, sostenibilidad a lo mejor sí, responsabilidad social, pero cuando le dice, oye, tú sabes lo que es una empresa responsable porque cuida a sus trabajadores, a sus proveedores, el medio ambiente, eso sí que sabe, y tú estarías dispuesto a pagar un poco más o a reconocer esa empresa, pues sí, pues si yo me entero que hace esto, pues, o me gustaría trabajar en ella. Entonces, que hay un choque entre el concepto y luego la realidad de a pie de calle. Y ahí pues es complicado solventarlo, porque yo creo que es un desarrollo. Ahora que hablas del tema de la pregunta a los ciudadanos, todos decimos que sí, pero luego no lo hacemos. Sí. Todos decimos, yo pagaría más, pero luego vas a línea y dices, bueno, es que es más caro. Entonces, yo creo que ese elemento de educación, como habéis hablado durante toda la mesa, es un tema sobre todo de ciudadano. Y la educación y la crisis que hemos vivido, claro, todo ayuda. En donde el low cost se ha implantado en todo tipo de sectores, lo salvaje, primero, a veces muy salvaje, situaciones que no tienen retorno, es decir, ya nunca más volveremos a una situación posiblemente normal, donde el ciudadano se ha acostumbrado a no valorar, como decía aquel, es de necios confundir valor con precio. Es decir, la principal motivación de compra estos últimos años para muchísimos españoles ha sido el precio, pero no porque fuera una opción, sino porque era una necesidad. Entonces, y es cierto que luego en las encuestas los españoles siempre salimos campeones. En el tema de medio ambiente también, ¿no? Sí, pero luego es cierto que a la hora de cambiar los hábitos ya la cosa cambia, ¿no? Eso es distinto, ¿no? Y voy a empezar ahora por Esther. Habéis hablado de las personas que al final tienen que comunicar, sobre todo en el lado empresarial, más que en el vuestro de medios de comunicación. Tienen que saber muchas cosas de la empresa, ¿creéis? Y como estamos en una escuela de formación, en Bureau Veritas Formación, tirando también para nuestro patio, ¿creéis que debía haber algún elemento, alguna acción formativa tipo máster, tipo especialización de las propias licenciaturas que tratasen de este tema? Porque al final se tiene que hablar de negocio, de responsabilidad con las personas, de legislación, es todo, de externalización, cadena de suministro, proveedores, es todo muy complejo. ¿Y creéis que no vendría mal una acción formativa o una especialización de este tema? Yo creo que hablábamos de la especialización en las carreras de comunicación o de periodismo, relaciones públicas, que creo que sería fundamental, por lo menos meter una optativa o libre elección, que ya no sé si se llaman así, la verdad, ahora con el nuevo plan. Pero vamos, yo en su día estudié periodismo y en la asignatura de periodismo especializado, yo RSC lo escuché la primera vez que entré en Compromiso Empresarial, o sea que no tenía tal concepto. Pero es que creo que se debería implantar en casi todas las carreras, porque es que además cada uno en el ejercicio de nuestra profesión se va a tener que comportar responsablemente y eso no te lo enseñan. Entonces yo creo que sí, que en todos los grados, todas las carreras debería haber ese módulo en el que te digan, oye, en el ejercicio de tu profesión justo esto es el punto clave para que lo hagas de manera responsable. Pablo, Carlos, ¿cómo lo es? Sí, yo creo que vamos, es verdad que ha habido muchos hay muchos máster en los últimos 10 años, pues ha habido una gran oferta formativa. Sí. También hay cursos especializados y demás, pero yo creo que lo que es en la universidad, como decía, pues decía Esther, estudia la carrera que estudies, pues tener unas breves nociones sobre qué es el término y que yo creo que cuando esas nociones se dan, pues si esto yo pues tenía cierta sensibilidad hacia estos temas o demás, y no solo ya en la universidad, sino pues llevarlo más abajo al bachillerato, a la ESO y por qué no también a primaria y secundaria, pues conceptos como, fíjate ahora Carlos lo conoce más, pero en los colegios pues las acciones formativas en sensibilización medioambiental están al orden del día, y eso ya, esos niños pues ya van a reciclar toda su vida en teoría. Entonces yo creo que con la sensibilización, la educación de lo que pasa si no haces una cosa o haces tal, pues yo creo que es básico para crear esa cultura de más responsabilidad entre todos. Pero lo que preguntas, Carlos, entronca mucho también con si es buena la formación de los periodistas, la formación académica, ¿no? Y bueno, yo creo que todavía deja bastante que desear, no solamente porque no incluya de una manera natural formación en este tipo de aspectos, como tampoco lo incluye la sostenibilidad. Sí, hay cosas de sostenibilidad ambiental, social y tal, pero cosas muy, muy puntuales, ¿no?
Yo creo que también la formación está muy determinada por el cómo luego el periodista se va a enfrentar a sus realidades, ¿no? Entonces, aquí seguimos viendo a la empresa jugando un papel muy determinado, bastante estático a nivel histórico en este país, ¿no? Entonces, ¿qué te enseñan en una facultad de periodismo? Economía, tienes varias asignaturas de economía, a leer un balance, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto está un poco anticuado, porque a través de la formación se les transmite ahora a los estudiantes de periodismo una visión puramente economicista. De hecho, sabéis que la Unión Europea tiene un proyecto muy interesante con la OCDE en marcha, que es cómo se mide la riqueza de los países, que ya no vale el Producto Interior Bruto. Es decir, el poder económico puro y duro, esto hay que saberlo, pero ya no es el corazón de las empresas en muchos casos. Bueno, por supuesto que lo sigue siendo, quiero decir, pero... Entonces, el enfoque que se nos da desde la formación para leer una empresa sigue siendo antiguo. Pues, hoy por hoy, desde mi punto de vista, es antiguo, porque se limita exclusivamente al tema económico, ¿no? Es decir, esta empresa da beneficios, no da beneficios, exporta, importa, produce aquí, produce allá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo en un término económico, cuando las empresas hoy por hoy están demostrando, muchas de ellas, que trascienden más allá de ese campo puramente económico, entre otras cosas, por la responsabilidad social que muestran hacia las sociedades, el medio ambiente y demás. Quizás lo que falla en la formación no es tanto que haya RSC o sostenibilidad ambiental, sino el enfoque a la hora de mirar las empresas, por un lado, y por otro lado, el papel que han podido jugar las empresas en culturas como la nuestra, ¿no? Esto habría que... Pues eso lo apunto yo para nuestro grupo de formación. Oye, para finalizar, ¿quién creéis que marca la agenda de la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad? Bueno, yo no sé si hay una agenda yo no se puede transponer a la información política o económica de cuando se presentan resultados, tal, o hay elecciones, o yo creo que es un poco, pues, la agenda. Yo creo que la agenda de RSE, pues, ha tenido poco peso, y por suerte, por esa transversalidad, pues yo creo que está ganando, pues, poco a poco a nivel informativo, pues, a nivel global, pues, más peso. Y yo creo que, pues, con iniciativas multinacionales, pues no sé cómo han sido los objetivos de desarrollo sostenibles, como puede ser la futura estrategia europea, la directiva de información no financiera, no sé, pues muchas veces también la administración pública, pues puede marcarla. Pues hoy, hace poco, el Ayuntamiento de Madrid iba a crear una oficina de lucha contra la corrupción. El gobierno de la Generalitat de Valenciana iba a vincular toda su política, a nivel de toda su política de gobierno, vinculándola con los ODS, que es algo novedoso, que no se conoce en ningún gobierno, ni el estatal ni en el regional. Entonces yo creo que es una mezcla de todo, entre todos, entre empresas, ONGs, que también, pues, cuando presentan informes de denuncia, pues ponen sobre la mesa, pues, aspectos a mejorar en la sociedad. Entre todo, yo creo que, pues, va ganando peso, pero no creo que sea alguien que lo marque específico. ¿Tú, Esther? Yo creo que es una agenda que está muy de moda ahora, lo de co-crear, ¿no? Que yo creo que estamos todos los actores, pues los medios a veces ponemos en el candelero unos temas que nos interesan y que las empresas los están un poco rehuyendo. Otras veces es la propia sociedad civil la que, a través de los medios, de las redes sociales, reclaman cosas a las empresas se ponen un poco las pilas y nosotros recogemos esa información, y a veces, pues, la propia actualidad y las empresas, lo que van lanzando, pues tiene mucho interés informativo y lo cubrimos, ¿no? Pero yo creo que entre esos actores, las ONGs también, como decía Pablo, co-creamos la agenda. Co-crear. Claro. Otra palabra. Pues yo estoy de acuerdo con ambos, sí. Yo creo que no hay una mano negra que defina cuáles son las temáticas. ¿Mano negra o mano blanca? O mano blanca, que defina las temáticas que hay que apuntar en cada momento, que es una combinación de sinergias, de estrategias, de coincidencias, de puntos en común, de encuentros, por decirlo de alguna manera. Quien desde luego no está en la vanguardia de esos encuentros es los estados, la administración, digamos, ¿no? Que
creo que sigue yendo bastante por detrás y el Acuerdo de París, desde mi punto de vista, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo en un mundo globalizado no hay una gobernanza globalizada y los estados, bueno, pues están intentando subirse a un carro que ya pasó hace tiempo para ellos posiblemente. Entonces nos quedan las empresas, nos queda la sociedad civil, nos quedan las ONGs, que decía Pablo, fundamentales, ¿no? Ese punto de denuncia para que no todo sea un mundo de vino y rosas. Pero yo creo que las empresas en ese sentido, hay un montón de ejemplos de iniciativas tomadas más allá de lo que hablábamos antes, de las exigencias legales, sino en el ámbito puro y duro de la responsabilidad social, del compromiso, con resultados muy positivos, otros desgraciadamente no tanto, ¿no? Ver marcas de vehículos, por ejemplo, que se han desgañitado hablando de sostenibilidad y luego les pillan con los motores trucados, pues digamos que esto no es bueno ni para la sociedad, ni para la empresa, ni para nadie, ¿no? Pero en términos generales creo que la empresa, en ese revolutum de circunstancias que se producen, la empresa es uno de los agentes fundamental para empujar, ¿no? Oye, pues nada, muchísimas gracias a Esther, a Carlos y a Pablo por haberle dado estas vueltas a la responsabilidad, que yo creo que al final es responsabilidad, personas, empresas, entidades, todos. Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí y deciros que tendremos el ciclo, se compone de 7 jornadas, que será más o menos una vez al mes, y que os mantendremos informados en las redes sociales, que hemos hablado también antes de ellas. Muchas gracias.